Mi horrible experiencia en el tapón del Darién. Esta es mi historia, mi viaje a través de la selva del Darién o tapón de Darién, como también lo conocen. Para los que no saben, esta selva está ubicada entre Colombia y Panamá y es una zona que no permite la libre circulación de personas, debido a las condiciones selváticas, de humedad, de altas temperaturas, de animales e insectos peligrosos. Sin embargo, es por esta ruta que la mayoría de migrantes latinoamericanos tienen que transitar para llegar a Norteamérica. Hace muchos años, pensar en pasar esta selva virgen era un disparate. Con el tiempo y la necesidad de los indocumentados para cumplir el sueño americano, se volvió una ruta de esperanza para lograrlo. Empezamos el viaje desde Necoclí, Antioquia, Colombia, donde tomamos una lancha en dirección a Acandí, Chocó, Colombia. La zona de salida de las lanchas era brutal. Había aproximadamente 2.000 personas, parejas, familias con niños y gente mayor. Los hombres que organizaban a las personas para entrar a la lancha eran hombres muy acuerpados y grandes que trataban bruscamente a las personas. Tardamos 2 horas en conseguir un hueco en una lancha y el viaje fue aproximadamente 1 hora. Casi llegando a la costa, un hombre nos dijo que los varones teníamos que bajar por un lado de la lancha y que las mujeres y los niños por el otro, y que solo podíamos llevar con nosotros lo que nos cupiese en las manos, que nos dejarían en un sitio y que nos llevarían después en otra lancha a un muelle cercano, donde estaría todo nuestro equipaje. Todos estábamos muy nerviosos, ya que nadie nos había dicho que teníamos que hacer un transbordo y menos sin nuestras cosas. Pero bueno, al fin llegamos. Al llegar a Candí, nos llevaron a un campamento, el primero de tantos. Nos dieron unas pulseras de papel. Estas pulseras servían a modo de seguridad en la selva, por si nos perdíamos o por si en algún momento necesitábamos un médico. Eso nos dijeron. Después nos subíamos en unas motos de carga con las que atravesábamos 3 ríos y con las que llegamos al segundo campamento, donde pasamos la noche. Éramos muchísimas personas en ese lugar. Nos tocó dormir en el piso, afuera, y además esa noche hizo demasiado calor horrible. No se imaginarán los mosquitos encima, los insectos. Fue una noche de perros. El segundo día empezamos la caminata muy temprano. Nos levantamos a las 5 de la mañana, apenas había amanecido y ya había una larga fila de personas que se adentraban en la selva. Durante el camino habían puestos de comida y bebida donde podíamos parar a descansar, pero claro, todo esto tenía un alto precio económico. Claro, hacían de una vez el negocio redondo. Sobre la 1 de la tarde, el camino empezó a inclinarse un poco y esto sumando al barro que había, que casi nos llegaba a las rodillas, nos hacía muy difícil el paso para llegar a la montaña de las banderas. No se imaginan las personas que llevaban bebés, niños y algunas mujeres en embarazo. Seguimos caminando toda la tarde hasta llegar a nuestro tercer campamento. Aquí había un poco menos de gente, pero aún así había demasiada, solo que esta vez, al igual que nosotros, la gente estaba durmiendo en pequeñas carpas. El tercer día nos levantamos a las 5 de la mañana de nuevo, pero esta vez sin luz, esquivando las carpas de las personas para poder entrar de nuevo en la selva. Éramos cientos de personas y nos llovió todo el día. La travesía fue durísima, en especial la loma más alta de la montaña de la Bandera, que estaba llena de raíces y barros que entorpecían nuestro paso todo el tiempo. Las colas interminables para subir las empinadas cuestas, agarrados a pequeñas cuerdas o ropa amarrada entre sí que alguien había colocado, eran eternas. Yo solo me imaginaba a los niños de brazos, a las mujeres embarazadas, ¿cómo hacían esto? Si a mí me costaba. Aquí hubo varias personas que no lo lograron. Llegar a esa famosa montaña de las banderas era todo un desafío. Tenían que tener un estado físico muy tremendo. Por fin llegamos a las fronteras entre Colombia y Panamá. Había mucha gente aglomerada allí, gente exhausta, lesionada, gente en pequeños grupos orando unos por otros, padres buscando a niños que se le habían perdido. La verdad, muchos se desorientaban en el camino y desaparecían.
Ahora les voy a dar paso a mi hermana Isa de Una Historia Inmigrante, que empezaremos a hacer colaboraciones y lo cual me siento muy feliz. Si aún no la siguen, por favor síganla, que tiene unas historias muy buenas de inmigrantes. Sigue, Isa. Allí vimos a una muchacha que se había torcido un pie y la iban a trasladar en una camilla hecha de palos y unas mantas. Fue muy duro. A partir de ese punto, el camino se tornó más complicado aún. Ya no habían guías ni señalizaciones. Los únicos rastros que habían era de la basura que iba dejando las personas y una especie de pañuelos azules colgados en los árboles y a la orilla del río, que se suponía que marcaban el camino a seguir. Por la noche llegamos al puesto donde cogeríamos nuestra primera piragua. Como era muy tarde, tuvimos que parar allí, porque no habían piraguas y nos tocó otra vez dormir en el suelo. El cuarto día nos pusimos a hacer cola desde las 6 de la mañana y un parcero nos dijo que se llevaba aproximadamente 3.000 personas al día. Ya eran las 11 de la mañana, cuando por fin pudimos subirnos a una. Llegamos a un pueblo indígena llamado Bajo Chiquito, en el que hacía quedarse allí a la gente por lo menos una noche para así gastasen el dinero en el pueblo. Esto nos molestó un poco, pero no había forma de evitarlo. Buscamos una pequeña cabaña para dormir esa noche e intentamos no gastar mucho allí. Al quinto día nos levantamos muy pronto, porque teníamos que hacer una caminata de 4 horas detrás de una cola de 1.000 personas para tomar una última piragua por $25, que nos llevaría hasta un campamento de la ONU, Médicos Sin Fronteras. Después de allí, cogimos un autobús de $40, que nos llevó a otro campamento, donde hicimos un transbordo a otro bus de $10. Este autobús nos llevó hasta la frontera con Costa Rica. Llegábamos ya de noche y no tuvimos ningún problema para entrar en ese país. Al entrar nos tocó quedarnos en un hotel porque ya era muy tarde. Al sexto día cogimos un autobús también de $40 que nos llevaba a un sitio al que llamaban Los Chiles. Desde allí andábamos hasta la frontera con Nicaragua, donde no tuvimos ningún problema al entrar, y ahí tomamos 2 autobuses hasta la frontera de Honduras. En la frontera escuchábamos que estaba muy costoso pasar, así que nos sumamos a un grupo de personas que estaban pasando ilegal a través de un hueco hecho en valla que separaba las 2 fronteras. Una vez en el país, cogimos otro autobús por $5 que nos llevaba hasta un refugio donde daban un salvoconductos para poder atravesar al país sin problemas. Al siguiente día, le pagamos al conductor de una camioneta para que nos llevara a nuestra siguiente frontera, la frontera con Guatemala. Tardamos 11 horas en llegar. Nos tuvimos que pagar otros $30 en esa frontera, porque era muy tarde para meternos por la trocha. Pasamos y nos tocó dormir de nuevo en el piso, esperando que amaneciera para poder coger un autobús hacia Tecumán, una de las fronteras de Guatemala con México. El trayecto nos costó un poco debido a que nos paraba cada rato la policía, pidiéndonos dinero para que pudiéramos continuar el viaje. Al llegar, pagamos $40 a un coyote para que nos llevara hacia la ciudad de Tapachula y después $80 por cruzarnos al otro lado del río en una balsa. A partir de aquí, nuestra idea era recorrer México de pueblo en pueblo hasta llegar a Monterrey, para que así no nos agarrara migración. Tardamos 4 días en recorrer todo el trayecto. Sí, tardamos más, pero fuimos seguros y tranquilos. Al llegar allí, nos tocó subir a un tren de mercancías para llegar hasta Chihuahua. También contarles que mucho cuidado con eso. Aparte de ser peligroso, los conductores de los trenes se aprovechan de los inmigrantes. Les cobran una cantidad indecente de dinero para decirles la dirección del tren, ya que en ningún sitio lo ponen. De ahí nos tocó coger otro tren para llegar hasta Juárez, donde nosotros queríamos intentar cruzar a Estados Unidos. A la mitad del trayecto hasta Juárez, el tren se paró y un grupo de seguridad privada que trabajaba para la empresa de los trenes nos hizo bajarnos y nos dejó que no podíamos continuar ahí. Nos tocó bajar y andar un par de horas saliendo de las vías de tren antes de poder encontrar un coche que nos llevara hasta la ciudad, y ya allí buscábamos un sitio para descansar.
Al día siguiente cogimos un taxi que nos dejara en la frontera. Nos unimos un grupo de personas bastante grande que tenían pensado pasar cruzando el río Bravo, ya que nosotros no teníamos la cita para pasar por el puente. Así que estábamos buscando un lugar que llaman la Puerta 36. Estando allí observando la zona, nos apareció una patrulla de migración. Y aunque ellos eran pocos y nosotros cientos, entró el pánico entre la multitud. Y la gente comenzó a saltar el río para intentar cruzarlo, cosa a la que nosotros nos sumamos, sin pensarlo 2 veces. Salté al río y llegué al otro lado con un grupo de unas 50 personas. Nos saltamos un pequeño control policial y corrimos hacia adelante sin mirar atrás, mojando las pocas pertenencias y el dinero que me quedaba. Unos cientos de metros más adelante nos detuvo una patrulla estadounidense, a la cual nos entregamos. Lo habíamos conseguido. Después de 7 fronteras habíamos conseguido llegar a Estados Unidos. Ahí nos separaron, nos hicieron como una entrevista. A las personas que contestaban bien las preguntas las soltaban, otras las dejaban. A mí me tuvieron 4 días en espera, decidiendo si meterme a la cárcel o no. Y así fue. Me metieron en la cárcel de máxima seguridad hasta definir mi situación. Estaba viviendo toda una película. Me esposaron manos y pies como un criminal de lo peor. Pero después de 25 días lo logré. Estaba en la ciudad de Albuquerque y ahí tenía un vuelo a Utah. Ese fue mi destino final. Tuve mucho miedo. Jamás había montado en un avión. Pero por fin se había acabado esta locura en la que me metí. Jamás recomendaría vivir esta experiencia, menos con niños, con bebés, mujeres que tienen que vivir ese riesgo de ser abusadas, hombres con sobrepeso, enfermedades cardíacas o respiratorias. Esa prueba es muy dura y con todos los cadáveres que vi, dejé una parte de mí en esa selva, que jamás olvidaré. Esa no fue una experiencia física, sino la más importante, la mental. Ver todos esos cuerpos, las personas llorando por haber perdido algún familiar o conocido, eso jamás lo olvidaré. Los bebés que no lo lograron tampoco y sus madres preferir irse al otro mundo por eso. Después de tanto, jamás lo volvería a hacer. Y gracias a Dios, este final que tuve fue feliz, pero el de muchos no llega hasta aquí.